Dios les bendiga ricamente. Sean todos bienvenidos a su canal La Verdad os hará libres, desde la iglesia Cristo Viene de Culpeper. Soy Eder Castillo, investigador y coordinador de este canal. Como investigador y coordinador, quiero hacer una pequeña introducción al mundo de las parábolas de Jesús. El mundo de las parábolas lo estaremos desarrollando con la ayuda de algunos compañeros y maestros, entre ellos el pastor principal de la iglesia Cristo Viene, Wilson Flores, el maestro Fernando Beltrán, el maestro Abilio Membreño, el investigador Carlos Montenegro, el investigador Isaí Castaneda y su servidor Eder Castillo. Para el desarrollo de cada parábola estaremos explicando su trasfondo histórico, su parte retórica, y explicaremos cómo podemos aplicar la enseñanza de cada parábola al aquí y ahora. Dentro de cada parábola también estaremos tocando su novedad socio-religiosa, su novedad teológica, su novedad ética, su novedad crítica y su novedad escatológica. Y ahora dejo con ustedes al maestro Fernando Beltrán con las parábolas del reino de Dios o el reino de los cielos. Dios les bendiga y quédese con nosotros. Dios les bendiga. Mi nombre es Fernando Beltrán. Soy pastor en la iglesia Cristo Viene de las Asambleas de Dios de Culpeper. Y aquí nos encontramos en el programa La Verdad os hará libre con el hermano Eder Castillo. Vamos a estar tratando del asunto acerca del tema de las parábolas del Señor Jesucristo. Y comenzaremos con las primeras 7 parábolas, que son acerca del comparativo con el reino de los cielos, los principios y los hijos del reino, y la palabra del reino de los cielos. Pues la primera parábola con la que el Señor comenzó este asunto fue tanto en Mateo 13 como también con su paralelo en Mateo capítulo 4. Y justamente en Marcos capítulo 4, del versículo 1 al 20, puede verse la primera parábola, que es conocida como la parábola del sembrador. Y estaremos hablando acerca de cuáles son los principios que aquí se encuentran. En primer lugar, pues anticipando que la parábola tiene una estructura muy conocida. En primer lugar, la ocasión en la que se dio la parábola. En segundo, cuáles fueron los oyentes originales que escucharon la parábola. Luego, el contenido de la parábola o narración en sí misma. Y finalmente, la única lección que arroja la parábola. No tiene dos o múltiples enseñanzas, sino que tiene una sola lección dentro de cada parábola. Y le daremos lectura a la que se encuentra en Marcos capítulo 4, justamente del versículo 1 hasta el versículo 20. Dice aquí la palabra del Señor en Marcos: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y le enseñaba por parábolas muchas cosas, y le decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y le dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas?
El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que lo oyeron, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta parábola, que es del reino de Dios, tal como el Señor lo ha dicho, después de que han narrado la parábola sin explicarla, le piden explicación a los discípulos, tanto los 12 que estaban con él como todos los otros discípulos que también le rodeaban. La ocasión en la que se dio fue que una multitud lo estaba siguiendo y estaban en el mar de Galilea, que es un ensanchamiento del río Jordán, es decir, que siempre es un lago, pero se le llama mar de Galilea. Y él subió en una barca, y estando en esa barca y sentándose, que era la costumbre oriental de los maestros, sentarse, cuando un maestro se sentaba, era para dar enseñanza. Y él empezó a abrir su boca, y él enseñaba en su doctrina. Dice el versículo 2, que las parábolas entonces contienen doctrina, porque él decía en su doctrina. Y lo anticipa y dice que les hablaba en parábola. ¿Y cuál fue el propósito de estas parábolas? Que teniendo oídos, el que tenga oídos que oiga, es decir, si usted va a prestar atención, prácticamente le está diciendo, presta atención. La verdad que todos los que oyeron estas parábolas tenían totalmente el deber y el derecho de preguntarle qué significaba, pero solo se reservaron nada más en escuchar sin preguntar y se fueron sin entender. Pero los discípulos no se conformaron. Entonces las parábolas están dadas solamente para los hijos de Dios, aquellos que tienen hambre y sed de conocer la verdad y la voluntad de Dios para querer vivirla. Y esto fue en realidad lo encomiable de los discípulos. Pero el Señor dejó muy claro justamente en el versículo 13 cuando le dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis toda la parábola? ¿Qué significa? Que el Señor, al explicarle esta parábola del sembrador, les dio las herramientas para que pudiesen entender las demás parábolas que habrían de venir a continuación. De hecho, el Señor solamente explicó dos parábolas, esta, la del sembrador y la del trigo y la cizaña. Ahora, aquí el Señor comienza a hablar no de clases de agricultura, porque en eso consiste una parábola, en hacer un comparativo con cosas reales y existentes, pero no para hablar necesariamente de semillas o de terrenos, sino que está hablando de los oyentes de la palabra y el corazón de estos oyentes y de la palabra del reino de Dios. Y aquí esto se puede ver en Mateo, justamente cuando el Señor habla de que estos que la semilla cayó junto al camino es a los que se les habla la palabra del reino. Ahora, ¿quiénes son estas personas que son junto al camino? Y el Señor lo explica justamente en el versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra, dice en el versículo 14, aquí en Marcos capítulo 4. Entonces, todo aquel que predica la palabra o enseña la palabra del reino de Dios, no inventos o cualquier otra palabra, sino las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina del Señor. Entonces, cuando se pregunta esta palabra, es la semilla. Y dice el 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces estas aves del cielo, de los de junto al camino, ¿qué significa este terreno de junto al camino? Eran veredas que se habían endurecido, en las cuales no crecía pero ni tan siquiera ninguna hierba, porque estaba tan endurecida por el paso de las personas. Esto está junto al terreno de sembrado. Es un camino que está junto a los sembradíos, pero son veredas que se apelmazan, que se hacen duras y que no crece absolutamente nada. Cualquiera diría que es sembrador más descuidado, pero el Señor no está dando clases de agricultura. Sencillamente Él no hace acepción de personas
Y aun cuando las personas rechacen o no entiendan o no reciban la palabra tiene que ser predicada. La semilla queda superficial y no le deja ninguna dificultad a las aves de los cielos para que se coman la semilla o la poca palabra que pudo haber quedado en sus corazones. Pero estas personas quedan sin ningún entendimiento de la palabra. Y hay ese tipo de oyentes que oyendo, pero no escuchan, no retienen el mensaje. Se puede hacer incluso hasta una prueba, aún con los creyentes que van a la iglesia. Usted le puede preguntar de qué se trató, cuál fue el texto y cuál fue el tema de la prédica del domingo pasado, y pocas personas le van a decir en realidad de qué se trató el sermón, porque en general en un discurso solo se retiene el 10% de lo que se escucha. Eso sí es que prestamos atención. Por eso es necesario llevar un cuaderno, un lapicero, la Biblia y todo el corazón dispuesto, y aún volver a repasar la grabación del sermón para que podamos en realidad entender el mensaje y recordarlo. Pero muchos no recuerdan. Y de acuerdo a esta palabra, es Satanás operando de tal manera que roba el poco entendimiento y la palabra que pudo haber penetrado en algún corazón, pero que no retuvo absolutamente la palabra. Y existe este tipo de oyentes. Oyentes que se duermen en el sermón, oyentes que aunque están presentes con su cuerpo, pero están solo de cuerpo presente, porque su mente está totalmente ausente de ese lugar. Y no retienen, no recuerdan, prácticamente solo van por cumplir un requisito religioso. Y este es el primer tipo de oyente con el que el Señor está hablando, los que son junto al camino. En el versículo 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En la parábola original el Señor habla acerca de estos que caen junto a los pedregales. Y nuevamente no son lecciones de sembrar, de cualquiera diría que es sembrador más descuidado que no despedregó. Pero está hablando aquí de los sedimentos de roca caliza que arrastran los ríos y que van formando estratos o capas rocosas de piedra caliza. Y esta pues sobre ella cae tierra, pero es una pequeña capa de tierra. Entonces la semilla que pueda sembrarse ahí va a germinar, pero va a tener un tope en su raíz. No va a poder crecer más la raíz, no va a poder crecer más la planta. Y cuando venga el calor, el sol abrasador, se va a secar, entonces marchitar. Entonces el Señor está dando aquí el comparativo de aquellos que no nacen de nuevo, son de corta duración, reciben con gozo la palabra, son entusiastas. En pocas palabras, son gente almática, gente que sencillamente se deja llevar por sus sentimientos, por las emociones, por el instante, pero que en realidad aparentan ser personas espirituales, pero en realidad son almáticas, solamente son reacciones emocionales, y las emociones tienen corta duración. Usted no puede estar enojado toda la vida, no puede estar feliz toda la vida, ni puede estar deprimido toda la vida. La verdad que esas son sensaciones pasajeras, pero la estabilidad espiritual es otra cosa. Y cuando habla de que tiene poca raíz, está hablando que tiene poca convicción, poca doctrina. En realidad sí recibió la palabra, pero no crece en cuanto a la palabra. Y por causa de una persecución, por causa de la palabra, estas son las personas que retroceden, son las personas que se marchitan, nacen de nuevo, pero atención, en el primer caso, que es en la tierra que está junto al camino, esta en realidad ni tan siquiera logró germinar. Esta por lo menos germinó, nació, pero tiene corta duración y tropieza por causa de que la palabra tiene persecución y aflicción, no permanece. ¿Y cuántas personas hemos visto que poco les dura en realidad el asunto de la fe y abandonan la fe? Y algunos hasta cuesta que vuelvan o nunca van a volver, pero no se nota el fruto. La palabra, atención, sigue siendo la misma, pero el corazón del oyente es diferente y las reacciones por consiguiente van a ser diferentes y sus resultados. Pero en tercer lugar vemos en el versículo 18 cuando el Señor explica: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, es decir, sí la oyen, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace la persona infructuosa.
ahogan la palabra. Y aquí en resumen está hablando de personas que caen en el materialismo, en el afán, en el engaño de enriquecerse. Y no es que el dinero no sea importante en esta vida, pero no tiene suma importancia para la eternidad. Porque usted lo podrían enterrar con todos los fajos de billete y quizás digamos que puede llevarse un fajo de esos a la gloria. Pero en la gloria ese fajo de billete no tiene ningún valor. En la eternidad no tiene ningún valor estas cuestiones materiales. Y aquí es donde el Señor habla en otra parábola acerca de un rico insensato, donde le dicen: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que ha guardado, ¿de quién será? Pues será en realidad el propósito de vida enriquecerse y pensar que la bendición solamente es lo material. Parte de la bendición de Dios es lo material, pero la más grande bendición es tener vida eterna por haber recibido la palabra que trae el arrepentimiento, conversión y la vida eterna, por consiguiente en la persona de Jesús. Y acá el Señor está hablando acerca de cómo se vuelve infructuoso. Nace, pero se ahoga y no hay fruta. Atención, hay uno que ni tan siquiera nace junto al camino. El del pedregal y el de los espinos nacen de nuevo. Uno con corta duración por ser emocionalista y este otro por ser materialista finalmente termina ahogándose y perdiéndose, extraviándose. Por eso es que el Señor dice: ¿de qué te sirve ganar todo el oro del mundo si perdieres tu alma? ¿Cuántos han perdido su juventud, su tiempo, su familia por estar haciendo dinero? Los grandes magnates y empresarios se han casado hasta 3, 4 veces porque las esposas dicen: no me has dedicado tiempo, tus hijos ya ni te conocen, no hay comunicación, son perfectos extraños, solamente es un proveedor material, pero nunca está presente. Y es muy importante no perder tampoco nuestra familia y mucho menos nuestra alma por los asuntos materiales. Pero finalmente el Señor habla de otro tipo de oyente. Y aquí utiliza incluso un vocabulario muy distinto al anterior. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y aquí la palabra que se emplea en realidad en el griego es escuchar atentamente. Dice el 20: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen atentamente la palabra del reino, y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Llama la atención que junto con Mateo se resume en 4 cosas respecto a prestar atención a esta palabra del reino. La oye atentamente, la recibe, no la rechaza, pero también la entiende, dice Mateo. Es aquel que entiende la palabra. No solamente la oye, no solamente la recibe, sino que por haberla entendido, es que la recibe. Y por consiguiente, da fruto. Y da fruto conforme a la medida de la fe. Algunos son personas que producen al 30 por 1. No todos tienen los mismos dones, los mismos talentos, las mismas capacidades, pero lo importante es que nazca de nuevo y que dé el fruto. Otros lo dan al 60 por 1, por una semilla da 30 frutas. Otro por una semilla da 100 frutos. Y no es que el Señor esté dando cabalísticamente porcentajes, no son exactitudes, es solamente para ilustrar. 3 distintas medidas. Obviamente que a aquel que es de 30 por 1, el Señor no le va a exigir 60 ni 100, le va a exigir los 30 que el Señor le ha dado. Es decir, todo lo que te he dado, yo te voy a exigir, porque has entendido, has recibido, has escuchado y has fructificado. Y aquí dar fruto, y algunos quieren hablar con estos porcentajes de la prosperidad material, no tiene que ver con materia. Tiene que ver con el resultado del nuevo nacimiento y del fruto que damos, digno de arrepentimiento, sirviendo al Señor y ganando a otros también, compartiendo esta palabra. Y ahora, aquel que es de 60 por 1, el Señor no le va a exigir 30 porque le dio 60. Tampoco le va a exigir 100 porque no es injusto. Le va a exigir los 60 que le ha dado. Pero el de 100 por 1, a este no le va a exigir ni 60 ni 30, sino los 100. Y al que más se le da, más se le exige. Y esto es en realidad el resultado. Los 4 tipos de oyente de acuerdo al Señor en su reino. Y solo hay 4 tipos de oyente. Los que no entienden, los que son de corta duración por ser emocionalistas, que no soportan la prueba por causa de la palabra, aquellos que son materialistas y descuidan los asuntos espirituales, pero al Señor solamente le interesa
un tipo de oyente. Dice aquel que escucha atentamente, que quiere entender, que tiene hambre y sed de Dios, que en realidad desea recibir esta palabra y ser obediente y dar el fruto por causa de conocer. Y atención con esto, por causa de la conversión da fruto, porque algunos quieren poner frutos encima del nopal pensando que con esto, si le ponen pera, van a volver que sea un peral, es decir, un árbol de pera. Y la verdad que no es colgándole frutas a un árbol que lo vamos a hacer árbol frutal. Es por causa de que Dios nos ha convertido en árboles frutales, que por naturaleza se da la fruta. En pocas palabras, estos los que tienen una genuina conversión en el reino de los cielos. Aquellos que oyen atentamente la palabra, la quieren entender, quieren recibirla, es decir, para obedecerla y dar el fruto que verdaderamente corresponde. Esta es la explicación de esta primera parábola. Y la pregunta es, ¿qué clase de oyente eres tú, querido hermano? Cada quien puede identificarse. Si tú no recuerdas y no retienes nada en tu corazón, tú sabrás qué clase de terreno eres. Te tengo buenas noticias. Los terrenos en sí mismos no pueden hacer nada al respecto, no pueden tomar decisiones porque son objetos. Pero tú no eres un objeto, tú eres una persona con decisión. Si tú identificas qué clase de oyente eres, y si estás en los primeros 3, todavía estás a tiempo de tomar una decisión de querer ser un buen terreno. De alguien que oiga atentamente, que quiera entender la enseñanza del Señor, que quiera obedecerla y vivirla, y producir el fruto agradable que Dios desea y espera de aquellos buenos terrenos que toman la buena decisión.